La noticia la dábamos ayer, decíamos Misiones, pero el país en realidad está conmocionado por la muerte de esta chiquita de 13 años. Juanita viajó, viaje de egresados a la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Lamentablemente allí se contagió influenza, esa es la información. Regresó a Misiones y lamentablemente murió. Allí tenemos la imagen, luego de ser internada con un cuadro grave de influenza B, Juanita falleció. Estamos en contacto con la mamá de Juanita, con Claudia Díaz. Claudia, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por darme la Por oportunidad favor. de poder decir la verdad. En principio quiero comunicar que mi hija no murió de influenza B. Ajá. Ella sí se contagió de influenza B como muchos compañeros. Creo que 8 de los compañeros que viajaron con ella tuvieron el mismo diagnóstico. Hicieron muchísimos cultivos y no pudieron descubrir qué tenía Juanita. En principio, Juanita fue descuidada. Viajó en su regreso, estuvo muchas horas, desde las 2 de la madrugada hasta que llegó a Posadas, 10 horas, ella estuvo con vómito, diarrea, fiebre. Fue atendida de la peor manera, jamás pararon en ningún lugar para darle una asistencia a mi hija, porque todos sabemos que cuando un niño o cualquier persona vomita y tiene diarrea, claro, tiene que hidratarse, ¿no es cierto? Y seguramente, disculpe que le interrumpa, Juanita le habrá advertido a los adultos que viajaban con ella que se sentía mal. Juanita era un ángel, Juanita era una nena demasiado cuidada y sumisa. Juanita se habrá dejado cuidar por esas personas porque ella confiaba. Juanita, claro, no habrá hablado, porque la maestra, cuando yo le pregunto qué le duele a Juanita, y me dice, le duele todo, y yo casi quedo loca. La maestra recién se comunica conmigo a las 8:42 de la mañana. Ajá. Jamás me llamó antes en decirme, a la madrugada, decirme, tu hija está vomitando, tu hija está con diarrea, porque yo iba a accionar, le iba a decir, basta, ya para en un centro asistencial, denle las atenciones que necesita, suero, algo para que no siga vomitando, algo. Entonces la traen tranquila, jamás me avisaron. Inclusive llamaron al médico del seguro, no sé quién le inyectó, una mamá cualquiera, una dipirona, hicieron con mi hija cualquier cosa. No la atendieron para nada. Después pasaron por Santo Tomé Corrientes. Sí. Mi hija estaba dormida porque ya no daba más, estaba adormecida porque tenía la presión bajísima y estaba sumamente deshidratada. No la llevaron al hospital. Sí pararon para ir al baño, para higienizar. Mi hija quiso bajarse, porque eso es lo que ella me cuenta. En un ratito que habla, me dijo, mamá, yo no tenía más fuerza en mi pierna. ¿Cómo no le va a llamar la atención a la maestra eso? Entonces la dejaron en el colectivo y todos bajaron. ¿Cómo no le vas a dar cuenta que hay una nena que no se puede parar, que vomitó y tuvo diarrea toda la noche? No, claro. Y no le dieron asistencia médica a mí. Claudia, no la atendieron. Sí, a ver, cuando ella regresa a este viaje de egresados, allí sí, en Misiones inmediatamente es internada su hija, obvio. Yo mando a buscar con una ambulancia a mi hija, porque el seguro ni siquiera tenía ambulancias para buscarle. Yo mando a buscar porque hicieron una parada unos 20 minutos antes para que baje el primer contingente de alumnos. Sí. Yo la mando a buscar, la traen al hospital. Cuando llega al hospital, mi hija era otra persona. Yo no sé cómo no pudieron verla, que tenía la boca negra, porque mi hija ya entró en estado de shock. A mi hija me la trajeron en estado de shock. En la guardia hicieron todo lo posible. Imagínense, de que entra a la guardia, sube en una silla de ruedas, sí, claro, va a un consultorio ambulatorio. Primero la quieren tratar como un ambulatorio. Yo dije, no, mi hija no puede ser, tiene que estar en una camilla. Mi hija está grave, internenla. No había cama. Y gracias a Jesucristo me encuentro con el director del hospital y le rogué, por favor, que haga algo. Y él hizo todo lo que pudo, de ahí ya fue a la guardia de emergencia, mi hija, y le dieron todos los primeros auxilios que se necesitan, le hidrataron, no sabe la cantidad de agua que le pusieron a mi hija, de suero, porque no tenía nada, mi hija estaba deshidratada, en ese viaje mi hija se deshidrató de tanto que vomitó y de tanta diarrea que tuvo y de la fiebre que tuvo, imagínense cómo sufrió mi hija, cómo sufrió, y de ahí
ya fue a terapia intensiva. Sí, sí. De ahí ya la intubaron y de ahí mi hija nunca más volvió y fue muriendo de a poquito porque jamás le pudieron estabilizar. Jamás. Claudia, ¿qué le dijeron los médicos de este nosocomio donde finalmente, lamentablemente, muere Juanita? Juanita solamente lo único que detectaron es influenza B. Influenza B como tenían sus otros compañeros. Claro. Y que jamás puede deteriorar un cuerpo así una influenza B, y eso estaba medicada por eso. No sabían qué otra cosa le había pasado, tal vez era todo ese deterioro con el que ella entró, porque me dijeron que ella llegó tarde, que ella ya llegó en shock, y no la pudieron volver a traer más, hicieron todo lo posible. Todo lo posible. Sí, Claudia, usted antes en varias ocasiones ha mencionado que se comunicó en algún momento con una maestra, es decir, que participaba de este viaje, la maestra del colegio donde concurría Juanita, sí, porque... le rogué que pare, le rogué cuando ella me cuenta y me dice eso, yo digo, pasame con mi hija, y ahí mi hija me dice, mamá, ya no puedo más, mamá, y ahí me cuenta que ni siquiera podía pararse, yo me quedé loca. No, claro. Imagínese, ya estaban en Corrientes, ya nos faltaba mucho para llegar, pero ya habían pasado Santo Tomé, donde hay un hospital enorme. Claro. Me costaba parar ahí, si pararon para bajarse al baño, ¿por qué no pararon un ratito para llevarla a mi hija, a darle los primeros auxilios? Que ellos pensaban que estaba bien, está bien vomitar y tener diarrea toda la noche y no hidratarse. A cualquier mamá sabemos que eso no puede ser. Y nadie tomó acción, nadie, ni las dos maestras que fueron el representante de la escuela, ni tampoco nadie de la empresa, que la empresa supuestamente un niño enfermo es el que tiene prioridad, en este caso no tuvo prioridad, porque lo único que querían, yo tengo audios, tengo todo de la maestra, lo único que quería era llegar. Me dice, lo siento mucho, Claudio, nosotros tenemos que llegar. Así me trajeron a mi hija. Ellos me trajeron a mi hija prácticamente ya muerta, porque ¿cómo? Si de la guardia ya va a terapia intensiva. Me la trajeron muerta. Nadie se quiere hacer cargo ahora, nadie, todos se lavan las manos, la empresa no tiene la culpa, las maestras no tienen la culpa, la escuela se defiende y mi hija está muerta. Sí, por supuesto que hay responsables desde ya, y para eso ya comenzó a investigar la justicia. Claudia Díaz, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes, por favor, por escucharme, y apóyenme, por favor, apóyenme por justicia para mi hermosa hija. Cómo no, así será. Las puertas de esta edición de Noticias abiertas para las veces que tenga que hacer declaraciones, y seguiremos el caso desde acá, por supuesto. Gracias por estos minutos. Gloria a Dios. Gracias. Por favor.